Muy buenas tardes ya por algunos segundos. Son las 12 del mediodía del miércoles 11 de abril, miento de mayo del 2022. Y antes de comenzar, no quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que se cumple una semana más. Ya estamos en el mes de mayo del año 2022 y no tenemos claro aún qué pasa con la situación de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, que sigue pendiendo la mentira histórica como única explicación no creíble hasta ahora vertida sobre los hechos. Y la verdad que el gobierno en turno se comprometió a compartirnos no aparece por ningún lado. No solamente tenemos los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, como una deuda de Estado pendiente e históricamente necesaria. Verdad, justicia y paz es lo que necesitamos cuando, más allá de la pandemia y epidemia de COVID, la epidemia de la violencia estructural sigue golpeándonos consecutivamente con feminicidios, homicidios, desapariciones, masacres y otra serie de eventos que nos tienen con altas tasas de mortalidad, orfandad, viudez y otras consecuencias derivadas de esta. Y naturalmente, en estos casos no quiero dejar de recordar aquí y ahora que nuestra estudiante Viridiana Anaí, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sigue pendiendo como una deuda de Estado también, porque no se presentan no solamente el caso de ella, sino de los miles de desaparecidos, informaciones, y sus familiares, como buscadores perpetuos, siguen tratando de encontrar la verdad o los restos de sus seres queridos desaparecidos. Por ello, tampoco, además de recordar, quiero dejar de enviar un fraterno saludo y un abrazo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana, y seguiremos aquí expresando este mensaje mientras no tengamos la verdad sobre los hechos. No quiero dejar tampoco de recordar esta ocasión, prácticamente a 200 años y 4 más del nacimiento del barbudo Karl Marx, que un día 5 de mayo, en un lugarejo llamado Treveris, antiguo reino de Prusia, hoy Alemania, nació mi tocayo, aunque no me llamo Carlos. Él era Karl Heinrich Marx, es decir, Carlos Enrique Marx, y murió un día 14 de marzo de 1883, habiendo nacido en el año de 1818. Ello significa que nuestro personaje vivió casi 65 años, de los cuales
aproximadamente 40 los dedicó a construir su obra monumental y hacer una serie de planteamientos históricos, filosóficos, políticos, jurídicos, ideológicos, que hoy siguen siendo objeto de análisis, reflexión y discusión. Sin embargo, debo decirlo, no solo hoy es objeto de discusión si sus ideas, a más de siglo y medio de haber sido expuestas, son vigentes y valiosas para que podamos interpretar nuestro mundo contemporáneo y si efectivamente son valiosas también para la realización de reflexiones y producción de conocimientos dentro de las disciplinas y prácticas tales como el derecho, no solo por la filosofía del derecho. Tengamos claro que Marx era un conocedor profundo del derecho y la filosofía, desde luego la filosofía, naturalmente la economía, la política, ¿por qué no la psicología o la sociología, entre otras disciplinas más? No quiero omitir que también es objeto de debate si la evolución del pensamiento y obra de Karl Marx puede ser analizada e interpretada de una u otra manera. Por ejemplo, hay quienes, como lo hizo en su momento el filósofo francés Louis Althusser, sustentan la idea, considero sesgada, de que en esencia hay, por decirlo así, dos Carlos Marx. El Marx joven y el Marx maduro, hallando entre ambos una ruptura epistemológica. Es un concepto que toma también de la propia filosofía y epistemología francesa Louis Althusser, observable según él a partir del año de 1845. Es decir, el Marx joven para Louis Althusser va prácticamente hasta los 27 años de nacido. Y a partir de ahí vendría el Marx maduro. Pero, por decirlo de una manera también, Althusser sugiere que el Marx maduro, es decir, el posterior a 1845, es decir, el mayor a 27 años, es el que conviene estudiar, interpretar, analizar y comprender, porque es el que muestra de manera muy clara las tesis más sólidas y trascendentes de su pensamiento. Sin embargo, también hay quienes sostienen la idea de que la producción escrita del Marx joven, por ejemplo, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, escrito y publicado en 1843, los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, la Sagrada Familia que firma junto con Friedrich Engels en 1945, las 11 tesis sobre Feuerbach en 1845 y la ideología alemana firmado junto con Federico Engels también en el año de 1845. En estos textos, según estos otros pensadores, mantiene una línea de desarrollo y continuidad con la obra del Marx maduro. Es decir, para algunos, Louis Althusser entre ellos, el Marx del Capital, entre otros. Sea como fuere, es claro que asumo la tesis y la idea de que la afirmación de Louis Althusser, además de ser atrevida y sesgada, es insostenible. Y sostendré en esta reflexión que la evolución del pensamiento de Carlos Marx tendría que analizarse
e interpretarse bajo la luz de su obra a lo largo de su vida y en su entorno político, ideológico y cultural. Porque como sabemos, Marx vivió en Prusia, en Berlín, en Trèveris, vivió en Francia, vivió en Londres y era además un políglota que leía la mayoría de las obras en latín, alemán, francés, inglés. Entonces, quiero decir que sea como fuere, es impensable interpretar la obra de Marx como una ruptura entre dos grandes momentos, o como llegaron a sostener otros, que el Marx joven era en realidad el Marx más crítico y revolucionario, porque después se fue asentando y como dicen por ahí, el que de joven no es incendiario, no es joven, pero el que sigue siéndolo no ha madurado. Esas tesis me parecen a la vuelta del tiempo insostenibles. No diré absolutamente nada sobre los marxismos, como hoy se dice de las izquierdas, o las ideas derivadas del propio Marx en personajes como Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, Mao Zedong, León Trotsky, Enver Hoxha, Kim Il-sung, Jorge Dimitrov u otros más. Simplemente quiero expresar mis ideas sobre la vigencia y el pensamiento y obra de Marx. Hoy. Tampoco expresaré algo respecto a algunas actitudes, sobre todo religiosas y dogmáticas, que desprecian a Marx y su obra, fundados en sus creencias y su fe, y nada más que en ellas, sin siquiera haberse dignado o haberse acercado a la obra, pensamiento y acción de nuestro personaje. Debo subrayar el hecho adicional de que a raíz de la caída del muro de Berlín en el año de 1990, y con ello del bloque completo de países que conformaron el Pacto de Varsovia, extinto, no así la OTAN que surge antes. Hoy con el asunto de Ucrania queda muy claro el papel de la OTAN, y el Consejo de Ayuda Mutua Económica, OCAME, que conformaban los países del socialismo realmente existente. Tengamos claro que el concepto de socialismo realmente existente fue sugerido por el filósofo checo Karel Kosik o el filósofo polaco Adam Schaff, que ambos utilizaron para tratar de diferenciar el pensamiento de Marx y la práctica de un socialismo realmente existente, que según esta visión no era fiel al pensamiento y obra de Marx. Quiero decir que dentro de los países del bloque y particularmente el ECO, todos estos personajes que hablaron del socialismo realmente existente, Herbert Marcuse, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, fueron tildados de revisionistas. Sin embargo, quiero también señalar que esta idea, durante la última década del siglo XX, es decir, las naciones que conformaron el bloque soviético, se propaló por el mundo la especie de que el socialismo, el comunismo y su sustento fundado en las ideas y pensamiento de Karl Marx y Federico Engels, léase el marxismo, se hallaban liquidados históricamente y habían fracasado rotundamente.
Se habló del fin de la historia por Francis Fukuyama. Se planteó que el comunismo, que el socialismo y que las ideas marxistas eran equívocas y sesgadas y que históricamente debieran parar dentro del basurero de la historia. Naturalmente que ante tal acerto hubo también quienes precisaron la cuestión y sostuvieron la premisa fundamental de que si bien ciertamente habían caído estrepitosamente el muro de Berlín, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y los estados socialistas de Europa Oriental, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el Pacto de Varsovia y con ellos el socialismo realmente existente, era comprensible que el ideal socialista como opción y alternativa a las irresolubles contradicciones y calamidades del capitalismo, independientemente de los rostros con los cuales pretendiera enmascararse, hubo trabajos que plantearon hablar de un capitalismo con rostro humano. Este punto de vista mantenía su legitimidad del socialismo y de las ideas de Marx, porque lo que había caído no era esto, sino el socialismo realmente existente. Y la legitimidad y los fundamentos planteados por Karl Marx y Federico Engels en el manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1848, permanecían vigentes. Sostengo aquí y ahora que esta última afirmación me parece muy sólida, desde que fue sugerida por Karel Kosik, Adam Schaff y otros, en la diferenciación entre el socialismo realmente existente y el ideal socialista como alternativa de transición hacia un nuevo modo de producción que permitiera resolver las calamidades del capitalismo o la caja de Pandora abierta por el modo de producción capitalista con sus diferentes rostros. Pero aún más, la tesis del fracaso y pérdida de legitimidad y vigencia de las ideas de Marx es inadmisible bajo estos supuestos, porque el pensamiento y la obra de Marx en ninguna circunstancia puede reducirse al manifiesto del Partido Comunista, que reitero, aparece publicado en 1848. Citaré tan solo algunos de los trabajos publicados y escritos por Karl Marx solo o junto con Federico Engels para comprender la magnitud y la trascendencia de su obra. La miseria de la filosofía, trabajo asalariado y capital, los Grundrisse o elementos fundamentales para la crítica de la economía política, salario, precio y ganancia, el capital en 3 tomos, entre otros más. Es decir, que es una soberana estupidez y soberbia reducir el pensamiento y obra de Carlos Marx al manifiesto del Partido Comunista. Y todavía más, suponer que el fracaso del socialismo realmente existente con la caída del bloque soviético evidenciaba que el pensamiento y obra de Carlos Marx estaban condenados a terminar en el basurero de la historia. Nada, absolutamente nada más alejado de la verdad. Pero como hubiera sugerido metodológicamente Jack, el destripador, vámonos por partes. Hablemos de la obra de Marx hasta 1845. Y quiero aquí realizar una primera digresión que intitularé David Riazanov. ¿Quién fue David Riazanov? Nacido en Rusia en 1870 y fusilado y ejecutado en 1938 en el periodo de las purgas stalinistas. Sin duda,
David Riazanov es reconocido universalmente por haber creado el Instituto Marx Engels y por haber sido el primer editor y más importante realizador del esfuerzo para publicar la obra completa de Marx y Engels en el año de 1921. Téngase claro, porque si no el buen Víctor Hugo Sánchez Reséndiz me va a decir que miento, que el primer esfuerzo serio destinado a sacar a la luz los primeros escritos de Marx fue la aparición en el año de 1902, prácticamente 20 años antes que Riazanov, la obra de Franz Mehring. Franz Mehring fue quien recopiló bajo el título en alemán sobre la obra completa de Karl Marx y Federico Engels y agregó a Ferdinand Lassalle, según refieren el joven Marx David Leopold. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la edición de Franz Mehring contenía únicamente las obras ya publicadas, conocidas y posteriores a 1945, año de la ruptura epistemológica, según Luis Althusser. Los documentos previos no fueron publicados ni conocidos en este periodo. Es por ello que los primeros escritos de Karl Marx, los que llegan hasta el año de 1845, vamos, los escritos del Marx joven, fueron conocidos prácticamente medio siglo después de su muerte, hasta 1921. Y Riazanov, David, fue uno de los militantes comunistas rusos, bastante heterodoxos y en constantes fricciones con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Por ejemplo, cuando el PECUS o la naciente URSS firma el acuerdo de Brest-Litovsk, acuerda una serie de cesiones a los imperios austrohúngaros. Y en estas cesiones no estuvo de acuerdo Riazanov y renunció al Partido Comunista. En ese entonces, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Después se volvió a inscribir. En el año de 1927, 10 años después del triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 de noviembre, según el calendario de esa época, el Instituto Marx Engels, fundado y organizado por David Riazanov, publicó el primer volumen de los Marx Engels, obras completas, y que la traducción del alemán al castellano refiere como, cito entre comillas, una edición completa de las obras de Marx y Engels en sus idiomas originales. Tengamos claro que fueron escritos en inglés o en alemán o en francés. La cual debería comprender 42 volúmenes. Bajo la dirección de Riazanov se publicaron 5 de ellos hasta el año de 1931. Posteriormente se publicaron 7 más hasta que el proyecto fue abandonado a mediados de la década de 1930, con base en un juicio espectacular de un supuesto buró de la Unión de los Mencheviques, dentro de la cual fue afiliado por la policía secreta de la ex-URSS, Riazanov. Fue despedido como director del Instituto Marx Engels en febrero de 1931. Poco después de la finalización del juicio de marzo de ese año, Riazanov fue expulsado del Partido Comunista y arrestado por la policía secreta bajo la acusación siguiente. Recuérdese que a Vygotsky, Talankin y otros lo acusaron de ser un cosmopolita y de ser revisionista y de otras cosas más, por lo cual lo prohibieron. Riazanov fue expulsado y arrestado por la policía bajo la acusación de ayudar a la actividad contrarrevolucionaria menchevique. Después de su arresto, Riazanov no fue enviado al Gulag,
sino que fue sometido a una deportación administrativa a la ciudad de Saratov. El Instituto Marx Engels que fundara Riazanov fue fusionado con el Instituto Lenin, quien falleció en 1924, y posteriormente en 1931 pasó a constituirse en el Instituto Marx Engels Lenin bajo la dirección de Adoratsky. El 21 de enero de 1938, tras un juicio amañado y después de 7 años de exilio interno, el Colegio Militar del Tribunal Supremo de la URSS condenó a muerte a Riazanov y fue ejecutado ese mismo día de manera inmediata. Cabe destacar que Riazanov fue rehabilitado póstumamente en 1958, cuando ya Stalin había muerto y gobernaba la URSS Nikita Khrushchev. Y nuevamente fue rehabilitado en términos políticos en 1989, un año antes de la caída del muro, como parte de la campaña de Glasnost de Mikhail Gorbachev. Para cerrar esta primera digresión, resta naturalmente una pregunta que hacernos aquí. ¿A qué carajos viene la importancia de exponer esta digresión no tan breve? Pues nada más, pero también nada menos, a que Riazanov fue quien, según el historiador Kolum Lecky, David Riazanov y el marxismo ruso, Historia de Rusia, logró adquirir y preparar y publicar por vez primera los escritos desconocidos de Marx y Federico Engels, los que llegan hasta el año de 1945. Entre ellos, por ejemplo, puedo citar la carta de un adolescente al elegir profesión, sus apuntes de filosofía sobre Demócrito y Epicuro, sus apuntes de filosofía sobre Baruch Spinoza, desde luego la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, las 11 tesis sobre Feuerbach, la Sagrada Familia y la ideología alemana. Naturalmente se encuentra en la obra también los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 y la dialéctica de la naturaleza de Federico Engels. Esta fuente bibliomerográfica permitió, por ejemplo, la edición y publicación de libros tales como Cuaderno Spinoza de Karl Heinrich Marx, bajo la traducción, estudio preliminar y notas de Nicolás González Varela, Editorial Montesinos, Ensayo Madrid 2012, o El joven Karl Marx de David Leopold, Acal Madrid, también 2012. Libros que analizan el periodo comprendido entre los años de 1830 y 1845, época que contemplaba las edades de 12 a 27 años, es decir, el Marx joven. Entonces, ¿quién era el Marx joven? Como está perfectamente documentado, la primera e indiscutible influencia sobre Karl Marx fue la de su padre, Heinrich Marx, un filósofo judío liberal formado bajo las ideas del liberalismo e iluminismo francés, que se proponía un programa que contemplaba, uno, igualdad ante la ley, que no existía en Prusia, libertad de expresión, que no existía en Prusia, libertad de cultos, siempre los judíos fueron perseguidos, no es obra del nazismo, laicidad del Estado y la forma monárquica de gobierno con una constitución mixta. Considérese que en los inicios del siglo XIX en Prusia había solo una monarquía.
Por ejemplo, el Reino Unido y España, entre otras, tienen esas monarquías mixtas. La monarquía, pero el supuesto Estado laico. Lo real es que España y Reino Unido viven bajo las ideas liberales del siglo XIX. Es decir, tienen dos siglos de atraso y son los que nos quieren dar el ejemplo de cómo hacer democracias. Cuando el joven Karl Marx tenía apenas 20 años, ya heredaba un liberalismo híbrido o paternal recibido de su padre, que se había adherido a un grupo conocido ahora como los jóvenes hegelianos de Berlín, dentro de los cuales se llaman los jóvenes hegelianos de izquierda, porque no todos eran de izquierda. El término izquierda viene desde antes, por eso es que se les llamaba jóvenes hegelianos de izquierda. Sin embargo, no fue la única influencia sobre Karl Marx. La segunda influencia admitida y reconocida públicamente sobre el joven Marx fue ejercida por el barón Johann Ludwig von Westphalen, quien posteriormente sería su suegro, que también, como su padre, era un personaje judío, liberal y nacionalista, reforzando la influencia paterna y aportando además la importancia del estudio del filósofo neerlandés Spinoza, quien por lo demás fue considerado en su época como el primer ateo sistemático y quien hubiera escrito el Tractatus Theologico Politicus y desde luego su tratado de ética. Importa destacar el hecho de que sus libros estuvieron prohibidos desde el año de 1679 por la Inquisición. Y más aún se dice que existió una época en Occidente en la cual uno podía ser condenado a muerte por espinosista, según refiere Nicolás González Varela. Pues bien, sobre este filósofo, el joven Marx realizó una serie de apuntes o glosas que aparecieron en el año 2012 bajo el título Cuaderno Spinoza, derivado de las publicaciones de David Riazanov. Es destacable el hecho también de que Westphalen fue quien le permitió a Marx conocer a un personaje que también influyó a Marx y a Engels, Saint-Simon, y a través de este a Charles Fourier y a Robert Owen, los creadores del llamado socialismo utópico. Una tercera influencia documentada fue la del propio Treveris, la cual era conocida en esa época como una ciudad roja o radical. El ambiente cultural y político de la misma era un entorno que bajo la égida de Heinrich Marx y von Westphalen permitieron que Marx consolidara sus ideas liberales desde prácticamente los 20 años de edad. En este mismo periodo, cuando escribe su trabajo Reflexiones de un adolescente al elegir profesión, texto en el cual ya aparecen ideas tales como la del progreso como un camino hacia la libertad, la felicidad y la perfección en bien de la comunidad y no solo del individuo. Además de la influencia de los filósofos Hegel o Ludwig Feuerbach, no cabe duda que el poeta y ensayista Heinrich Heine jugó también un papel importante a este respecto. Quiero hacer aquí una segunda digresión. Heinrich Heine, o Heine, como se escribe. Marx conoce durante su exilio en París al poeta y ensayista Heinrich Heine. Según el Marx joven, lo que hoy es Alemania, vivía en esa época una escisión entre su estatus político y filosófico. Mientras que políticamente se hallaba bajo una monarquía absoluta, filosóficamente vivía la filosofía soñada, la historia soñada. Es decir,
que filosóficamente soñaba el estado devenido de la Revolución Francesa, mientras que políticamente se hallaba atrasado prácticamente 100 años. Para esta situación, utilizó el término alemán Traumgeschichte, historia soñada. Dicho de otra manera, sostenía que la vida política más avanzada era la francesa, mientras que la filosofía más desarrollada era la alemana. Por eso se decía, por ejemplo, cuando Lenin publica su trabajo de las 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, nos habla de la filosofía francesa, de la filosofía alemana, del socialismo francés y la economía clásica inglesa. Dicho de otra manera, sostenía que la vida política más avanzada era la francesa, mientras que la filosofía más avanzada era la alemana. Ahora bien, este concepto de historia soñada o Traumgeschichte aparecía años antes en la obra del también poeta Friedrich Hölderlin, a quien por supuesto conocía el joven Karl Marx, pues también a ratos era poeta. Hölderlin lo expresaba así: no os burléis jamás del niño que con látigo y espuelas se siente audaz e importante sobre un corcel de madera, porque los alemanes sois como ese niño, pobre en hechos y rico en pensamientos. Marx lo expresará del modo siguiente: en política los alemanes han pensado lo que otras naciones han hecho. Desde aquí se aprecia claramente en Marx la necesaria e ineludible unidad de la teoría con la práctica, idea que aparece nítidamente expuesta en su tesis 11 sobre Feuerbach, que a la letra dice: lo que han hecho hasta ahora los filósofos es interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata ya por anticipado es de transformarlo. Según David Leopold, en la obra de Marx joven aparece frecuentemente citado el poeta Heine, quien utiliza antes que el propio Marx el término Traumgeschichte, historia soñada, desde el año de 1831. En el año de 1834 nuevamente lo expresa en un ensayo de naturaleza política. Heinrich Heine lo escribe así: la tierra es de franceses y rusos, el mar de los británicos, pero en el aéreo reino del sueño poseemos el dominio indiscutible. Ahí ejercemos la hegemonía. Ahí somos invencibles. Los otros pueblos solo se han desarrollado a ras del suelo, de la tierra. Nada más, pero nada menos que la relación entre teoría y práctica indisolubles. Es perfectamente constatable que en la obra de Marx, Heinrich Heine, junto con Miguel de Cervantes de Saavedra y William Shakespeare, aparece constantemente citado. También en la época en que escribió la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, tanto Marx como Heine mantenían una estrecha relación de amistad. Marx conoció a Heine pocos meses después de su llegada a París, en el mes de noviembre de 1843. Marx apenas era un muchacho de 25 años y desconocido aún, mientras que Heine era ya un ensayista y poeta logrado e internacionalmente reconocido, además de ser ya un personaje maduro de casi 50 años. Según algunas notas escritas por Eleanor Marx, hija de Karl Marx, su padre y Heine se veían casi a diario. Según ella, le tenía tanto aprecio que hasta le perdonaba sus caprichos políticos. Marx pensaba que los poetas eran bichos raros. Y reitero, Marx escribió poesía. Y que no se les podía juzgar
según los criterios de conducta ordinarios ni extraordinarios. Bajo estos supuestos, la hipótesis de la influencia de Heine sobre Marx parece plausible, aunque hasta ahora no haya sido destacada, porque Heine fue quien primero utilizó la idea de Traumgeschichte, historia soñada, y enseguida porque Marx conocía ampliamente la obra de Heine, y finalmente porque durante su estancia en París, cuando escribía la crítica de la filosofía del derecho, mantuvo una estrecha relación con el poeta. Pero entremos a la crítica de la filosofía del derecho. Sin duda, la primera gran aportación de Marx al estudiar críticamente la filosofía del derecho de Hegel consiste en la distinción clara de las cualidades del Estado moderno con respecto a los estados feudales o monárquicos. Y esta diferenciación conduce, según Marx, al reconocimiento explícito de que el Estado moderno se distingue de los precedentes porque establecen en principio los siguientes rasgos. Primero, una separación clara y definitiva de la sociedad civil y el Estado político, de modo tal que la primera anteponía los intereses particulares a los de la comunidad, mientras que el Estado se encargaba del interés general. Este suceso implicaría también una separación de la vida económica de la vida política, proceso que Marx identifica con precisión hasta el triunfo de la Revolución Francesa en el año de 1789. Una segunda cuestión, derivada de la precedente, se muestra en que en función de los intereses de uno y otro, la sociedad civil y el Estado, aparece una contradicción irresoluble entre la sociedad civil y el Estado, entre la vida política y la vida civil. En tercer lugar, Marx establece entonces claramente los elementos que definen a la sociedad civil o su carácter. Tengamos claro que hoy cualquiera se dice, soy de la sociedad civil, pero no precisan claramente de qué se trata esto. Marx lo deja claro. Se trata de una sociedad, la sociedad civil, atomizada. Es decir, en la vida moderna es el interés particular y privado el que determina el objetivo final. Veamos las discusiones actuales de la vida de la sociedad civil. Ello naturalmente la atomiza o la fragmenta. Dos, en la vida civil moderna es el principio del individualismo el que es llevado como conclusión lógica. La sociedad civil moderna se expresa como una sociedad atomista y atomizada, con el fin de subrayar la existencia de un individualismo sin trabas, cuyos efectos sobre la dimensión comunal del desarrollo humano son claramente deleterios, están condenados a la muerte. Por ende, la vida política moderna, a diferencia de la vida civil, considera el bien común de la comunidad, o debiera serlo, y por lo tanto la dimensión comunal del desarrollo humano individual. Mientras que la vida civil considera el bien individual al margen de la dimensión comunal del desarrollo. Esto lleva a otra dimensión relacionada con la crítica en la filosofía del derecho de Hegel, y es el de la autorrealización humana. Porque en el fondo de la discusión de si la sociedad política o el Estado y la sociedad civil
¿Cuál de las dos puede propiciar las condiciones favorables para la autorrealización como posibilidad real? Aparecen otras tres categorías que después en el manifiesto del Partido Comunista en 1848 expresará claramente Marx junto con Engels. Refiero aquí tres categorías: la categoría de conciencia, la categoría de autoconciencia y la categoría de alienación. Debo admitir aquí que ha sido sumamente soberbia mi propuesta de exponer una serie de ideas y notas sobre la obra y pensamiento de Marx y Engels, particularmente, su pertinencia y su legitimidad en esta hora, porque después de 47 minutos apenas estoy llegando a 1845. Y en virtud de ello, no quiero dejar de señalar que en la siguiente actividad programada, que será la segunda parte de este monólogo, sobre la vigencia del pensamiento y obra de Marx, abordaremos las derivaciones de estas primeras ideas en los aportes más fundamentales de Marx aparecidos en el manifiesto del Partido Comunista, en la contribución general para una crítica de la economía política y desde luego en el Capital. ¿Por qué esa parte de 1848 hacia adelante es la que va a concretar estas ideas? Y como expuse desde un principio, no sería admisible la tesis de que a partir de aquí hay una ruptura, porque lo que se plantea en 1848 en el manifiesto del Partido Comunista y posteriormente concluye en el Capital, no parece ser devenido de un lugar distinto a estos planteamientos originarios. Estoy dejando para la próxima ocasión también los antecedentes de las categorías de conciencia, autoconciencia y alienación, porque desde la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Hegel ya diferencia nítidamente un problema de fondo. Habla de conciencia o del ser en sí, que reconocerá después Marx como una aportación importante, autoconciencia como el ser para sí, y la alienación como una escisión, como una separación, como una enajenación del ser humano consigo mismo y con su realidad social. La alienación como fenómeno social. Pero Hegel curiosamente habla y hace una distinción de lo que es estos tres elementos, que apunto ahorita como punto de llegada en el problema de la filosofía del derecho, pero como punto de partida en el manifiesto del Partido Comunista, el Capital y otros trabajos más. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de una actividad que permite reconocer la existencia de una realidad exterior, independientemente de que tenga o no la actitud intencional de querer transformarla para alcanzar un propósito colectivo o personal. Un tigre, o decía en el Capital posteriormente Karl Marx en el tomo 1, una abeja construye selvillas perfectas que ni el mejor arquitecto humano puede construir. Y una araña naturalmente teje una tela de araña, un telar,
que ni el mejor tejedor humano puede construir. Sin embargo, lo que ya por anticipado diferencia al peor tejedor o peor arquitecto de la mejor abeja o de la mejor araña es que el arquitecto tiene construida en su cabeza, antes de tenerla en la realidad, la celdilla o el telar. Es decir, que en la realización de la obra material autorrealiza su intención y su deseo. Y se transforma de un ser que transforma la naturaleza por el hecho de estar ahí en un ser para sí, que orienta selectiva y voluntariamente su actividad hacia un fin. Pero dada la separación de este estado moderno entre economía y política, entre sociedad civil y Estado, el ser humano queda alienado porque ya no autorrealiza ni individual ni colectivamente esto. Hegel, al reconocer esto filosóficamente, diferencia dos formas de alienación. A la primera define como alienación subjetiva y a la segunda la refiere como alienación objetiva. Y dice Karl Marx en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Hegel, al establecer esta diferencia, sostiene que en la alienación subjetiva el individuo reconoce que no se siente a gusto en el Estado, pero no sabe a qué se debe ni dónde está. Refiere su propia subjetividad y sus sentimientos. Mientras que la alienación objetiva está fuera de la subjetividad de ese ser humano. Por ello es que Hegel dice que para resolver esa contradicción, el ser humano debe asumir que no está alienado y se acabó. Es un problema idealista, objetivo, que Marx criticará y que en los manuales de marxismo clásicos leíamos como que Marx pone sobre sus pies a Hegel y a Feuerbach le pone la conciencia que no reconocía. ¿Qué quiero decir aquí? Que cierro esta primera parte del monólogo sobre herencia y legitimidad de la obra y pensamiento de Karl Marx en nuestra edad, hasta 1845, con la idea de la conciencia, la autoconciencia y la alienación, para después ascender a 1848 con el manifiesto del Partido Comunista, proseguir con la contribución general a la crítica de la economía política y después cerrar con el capital. Considero que esta dinámica doblada de exposición en dos partes, este monólogo, nos permitirá tratar de demostrar lo que he querido demostrar. Y no voy a spoilear el resultado. Considero que la tesis del fracaso histórico del pensamiento y obra de Marx es insostenible. Ya apuntaremos en la segunda reflexión porque considero que también la del socialismo como ideal socialista también es insostenible, pese al fracaso del socialismo realmente existente. Hasta aquí dejo esta primera parte. Muchas gracias y hasta la próxima.